Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a estudiar la cantidad de sustancia y la masa molar. Entonces, comencemos definiendo qué es mol. El mol es una unidad de medida del sistema internacional que cuantifica la cantidad de sustancia, simbolizada por la letra N. En la vida cotidiana conocemos sistemas de medida como las docenas, que corresponden a 2 objetos, las centenas, que corresponden a 100 objetos, el millar, que corresponde a 1000 objetos, y pues así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es el mol? El mol corresponde a 6.022 por 10 a la 23 objetos o entidades, ¿ok? Entonces, bueno, eh, el mol cuantifica o mide, por así decirlo, la cantidad de sustancia N representada por la letra N y la cantidad de sustancia o la sustancia se refiere en general a que pueden ser átomos, moléculas, iones, etcétera. Y pues contiene básicamente 6.022 por 10 a la 23 partículas. ¿Ok? Entonces, este número se le conoce como el número de Avogadro y se simboliza de este modo, una N con un subíndice A. Y pues, digamos, en lo que es química, los átomos, moléculas, iones se cuentan por este medio, lo que es el mol. Y el número de Avogadro equivale a 6.022 por 10 a la 23 entidades, partículas, lo que sea. Pueden ser iones, átomos, moléculas, etcétera. Pero imagínense, estamos contando cosas tan pequeñas como un átomo, por eso las dimensiones de este número que es gigantísimo, 6.022 por 10 a la 23, es decir, que hay 23 ceros después de este punto. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí una clave, el concepto clave de todo esto es que el mol es siempre constante, es decir, no cambia. Contiene el mismo número de partículas, 6.022 por 10 a la 23, sin importar de qué sustancia se trate, que puede ser de nitrógeno, oxígeno, moléculas de agua, electrones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un mol de nitrógeno está representado por 6.022 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. ¿Okay? Ahora, un mol de agua está representado por 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ahora, un mol de electrones también está representado por 6.022 por 10 a la 23 electrones. Y aquí algo importante, por ejemplo, el nitrógeno es muy distinto de lo que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Entonces, por ejemplo, van a tener un mol de nitrógeno, si lo pusiéramos en una balanza, va a pesar diferente a lo que es un mol de agua, o sea, tiene un peso distinto, ¿sí? Porque, pues, básicamente, cada especie es diferente, cada especie química es diferente. Y aquí, por ejemplo, lo podemos ver aquí en estas imágenes. Pues el oxígeno es, digamos, un poco más pesado, más gordo. El carbono también, pero el hidrógeno es un poco más liviano, por así decirlo. Este es un ejemplo, ¿ok? Quiero que se queden con esa idea, porque lo vamos a ver enseguida. Otro término también importante es la masa molar, ¿ok? Y la masa molar es la masa de un mol de moléculas de determinado compuesto y se obtiene sumando las masas atómicas de los elementos que lo constituyen a la molécula. Sus unidades son de gramos por mol. Es decir, digamos, yo aquí junté 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua en un vaso, ¿ok? Lo que pese ese vaso en la vida real en gramos, a eso se refiere la masa molar y por eso son sus unidades gramos por mol, ¿ok?
Entonces, quédense con ese ejemplo. Digamos, yo conté 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y esas moléculas las peso en una balanza y lo que me dé en valor en gramos, eso es la masa molar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios para calcular la masa molar de algunos compuestos. Para empezar, el cloruro de sodio, un clásico, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar sus elementos. Tenemos lo que es el sodio, aquí, y el cloro, aquí. ¿Ok? Entonces, aquí está en la tabla. El número de átomos. El número de átomos, pues, tienen un subíndice 1 que no se pone, pero se sobreentiende que ahí está. ¿Ok? Entonces, un átomo de sodio, un átomo de cloro. Hacemos lo que es la multiplicación por la masa atómica. Recordar que la masa atómica se obtiene a través de la tabla periódica. Está representada en la tabla periódica. Nos da la información. ¿Ok? Entonces, van a la tabla periódica y la masa atómica del sodio es 22.98, casi 23. Generalmente lo redondean. Y el cloro tiene 35.45. Entonces, hacemos la multiplicación de un átomo por 22.98, pues nos da un total de 22.98. Y ahora con el cloro, 1 por 35.45 nos da 35.45, ¿ok? Entonces, sumamos estos términos y obtenemos que la masa molar del cloruro de sodio es 58.43 gramos por cada mol. Es decir, yo voy a tener un molos, es decir, 6.002 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio, y ese total de esas moléculas las voy a pesar en una balanza y me va a dar este valor, ¿ok? En gramos. Ahora, hagamos otro ejemplo. El hidróxido de magnesio, ¿ok? Entonces, el primer paso para hacer este tipo de ejercicios es identificar los elementos. Ahora, tenemos por aquí el magnesio, aquí está el magnesio. Tenemos aquí el oxígeno y el hidrógeno, pero estos están afectados por un subíndice que los está multiplicando, es decir, como si estuvieran 2 de oxígeno y, dos átomos de hidrógeno, ¿ok? Entonces, aquí hay 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno por este subíndice que los está afectando. Es decir, está multiplicando a lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ya tenemos lo que es el número de átomos, efectuamos la multiplicación por la masa atómica, que les repito, está en la tabla periódica. Ahora, simplemente hacemos una multiplicación, ¿ok? Un átomo de magnesio que tiene una masa atómica de 24.3 nos da este valor de 24.3. Ahora, el oxígeno, 2 átomos con el valor de la masa atómica de 16, nos da un valor de 32. Y por otro lado, el hidrógeno, que son 2 átomos de hidrógeno por una masa atómica de 1, nos da un valor de 2. Efectuamos la suma y nos queda que la masa molar de el hidróxido de magnesio es 58.3 gramos por cada mol. Es decir, digamos, tengo un mol de hidróxido de magnesio, ¿ok? Entonces, son 6.02 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de magnesio. Las junto y ahora las peso en una balanza. Ese valor que nos va a dar en gramos va a ser 58.3 gramos, ¿ok? Entonces, les dejo este ejercicio del ácido sulfúrico para que lo hagan y pues comprueben que es exactamente lo que acabamos de hacer, ¿ok? También del ácido acético para que lo comprueben. Y ahora vamos a efectuar otro tipo de cálculos. Ahora vamos a calcular la cantidad de sustancia, es decir, el mol representado por N, ¿ok? Ahora, si se conoce una determinada masa en gramos de la muestra de X sustancia y se conoce la masa molar, que
ya sabemos calcularla con estos ejercicios, ¿ok? Pues obtenemos la siguiente fórmula para calcular lo que es el mol, ¿ok? Entonces, básicamente se divide la masa en gramos sobre la masa molar para obtener el número de moles, ¿ok? Entonces, am, otro tipo de cálculo que vamos a efectuar ahora va a ser la masa en gramos, ¿ok? De una X cantidad de sustancia, ¿ok? Ahora, despejando de la expresión anterior lo que es la masa en gramos, simplemente la masa molar pasa multiplicando lo que es el mol, va a pasar de este lado, acá. Masa molar va a pasar a multiplicar a n, va a ser mol, y se obtiene la siguiente expresión, ¿ok? Que la masa en gramos de determinada sustancia, cuando se conoce lo que es la cantidad de sustancia o los mol, por la masa molar, nos va a dar pues la masa en gramos, ¿ok? Entonces vamos a hacer unos ejercicios para que queden claros, ¿ok? Entonces, dice, ¿a qué cantidad de sustancia de cloruro de sodio corresponden 23.72 gramos de sal pura? ¿Ok? Entonces básicamente nos están preguntando que pues cuántos moles o qué cantidad de mol hay en 23.72 gramos de sal pura. Entonces aplicamos la primera fórmula que les expliqué, que es esta. Entonces, el primer paso va a ser calcular la masa molar del cloruro de sodio, que ya lo hicimos en los ejercicios anteriores, y es 58.43 gramos por cada mol. Ahora, el segundo paso es pues aplicar básicamente la fórmula. La cantidad de sustancia mol se calcula pues con la siguiente fórmula, ¿ok? Entonces, simplemente sustituimos en la fórmula, tenemos lo que son los gramos que nos aporta el ejercicio, 23.72 gramos, sobre lo que es la masa molar, 58.43 gramos por cada mol. Entonces, nos da un resultado de 0.406 mol, ¿ok? Entonces, ahora, ¿a qué concluimos con esto? Pues que por cada 58.3 gramos, 58.43, perdón, 58.43 gramos de cloruro de sodio se tiene un mol de sal, ajá, de cloruro de sodio. Ahora, en 23.72 gramos de sal, pues tenemos lo que es la cantidad de 0.406 moles de cloruro de sodio, ¿ok? Entonces, ahí está el ejemplo. Ahora, la otra fórmula, que simplemente les digo, despejamos de aquí lo que es la masa, pasamos acá multiplicando lo que es la masa molar por el mol para obtener la cantidad en gramos que representa esos moles, ¿ok? Entonces, hagamos el ejercicio, ¿ok? Se tienen 0.280 mol de dicromato de potasio. ¿Cuántos gramos hay en esa muestra? ¿Ok? Entonces, bueno, el primer paso es conocer la fórmula química del dicromato de potasio, que es esta. Ajá. Ahora, como segundo paso vamos a calcular la masa molar, que son 294.185 gramos por cada mol. Ahora, pues aplicamos la formulita que les acabo de decir. Es simplemente un despeje, chicos. Miren, aquí está masa de la muestrica por lo que es aquí. La masa molar pasa multiplicando al mol y se obtiene la masa de la muestra. ¿Ok? Entonces, aquí ya simplemente sustituimos los datos. ¿Ok? Para obtener la masa, tenemos el número de mol que es 0.280 por lo que la masa molar que es 294.185 gramos por cada mol. Efectuamos la multiplicación y nos queda un total de que la masa en esa cantidad de mol es 82.372 gramos, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que si tenemos 0.2 de mol de una muestra, en realidad tenemos en gramos, así, por así decirlo, así, si lo pesamos en una balanza, eso equivale a 82.372 gramos de dicromato de potasio, ¿ok? Entonces, hasta ahí los ejercicios, básicamente es un tema
muy fácil, solamente es de aplicar lo que son las fórmulas que les di al inicio, que es básicamente esta fórmula, y pues estas que se los di solamente son multiplicaciones, no hay nada de complicado en este tipo de ejercicios, ¿ok? Bueno, muchas gracias por ver el video y chao.